Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Que el Señor Jesús nos ayude en este día nuevo que el Señor nos da para disfrutarlo, porque aún tenemos vida y tenemos salud. El tema que hemos traído en las mañanas es el tema de la fe. Fue el tema que el consistorio recomendó, fe siempre. Hablamos de Noé, hoy hablamos de Abraham, pero sobre todo la fe de los patriarcas. La fe de los patriarcas de los de la era patriarcal, entre ellas encontramos a muchos, pero mencionamos a los que se destacaron de una manera sobrenatural. La fe de los patriarcas fue una fe persistente. Siempre ellos buscaron las cosas que no se veían. Es decir, una patria celestial. La palabra patriarca se refiere a Abraham, Isaac y Jacob y a otros hombres del Antiguo Testamento que tenían una gran fe en las promesas de Dios. La fe de ellos era una fe visionaria. Ellos vieron las promesas de Dios desde lejos. Uno tiene que tener una fe a corto, mediano y largo plazo. Porque así es como nos manda el Señor. Corto, mediano y largo plazo. Ellos vieron las promesas de Dios desde lejos, con los ojos de la fe, con los ojos del corazón, con los ojos de la mente. Esperaron una patria celestial, una ciudad celestial. Los patriarcas vieron la promesa de Dios y le agradecieron a Dios el privilegio de verla por la fe. Fueron persuadidos de las promesas de Dios y las abrazaron, las saludaron y les dieron la bienvenida. Confesaron que eran solo peregrinos y extranjeros en la tierra. Abraham vivió en la tierra prometida. Esa tierra fue la que Dios le dio a los hijos de Israel 430 años después. 430 años más 40 son 470. Que ellos tomaron la descendencia de Abraham, tomaron la tierra, la real, el cumplimiento de la promesa, pero Abraham creyó. Y por la fe no se aferraron a las cosas de esta vida. Dice en la carta a los hebreos que ellos tuvieron gran fe en lo venidero y no en lo que podían percibir de momento. Porque si hubiesen creído solo en las cosas del momento, pues anhelarían regresar al lugar de donde salieron. Entonces, ellos confesaron y saludaron. Tuvieron una fe persistente. Nunca regresaron a la patria de donde habían salido. Porque la visión de ellos no era Canaán, era la patria celestial y la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No obligaron sus pensamientos y deseos a las pasiones o a lo temporal. No regresaron al viejo mundo, aun cuando tuvieron la oportunidad. Los patriarcas resistieron hasta el fin. De hecho, ellos fueron a las tumbas, murieron creyéndolo, saludándolo de lejos, pero no recibieron lo prometido. Eso sí que es importante. Por eso Dios dice que Él no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Ellos recibieron la tierra prometida. De momento, pero se les ofreció una ciudad celestial
y una patria celestial, según Hebreos 11 y también Hebreos 12. Abraham tuvo una fe obediente y confiada. Un hombre como Abraham, un idólatra, venía de Ur de los Caldeos. No era un mendigo, era un empresario mayoritario. Pero Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Hemos dicho muchas veces que el camino que convence a Dios es la fe. Dios no miró la condición de idólatra que era Abraham, simplemente porque Abraham le creyó a Dios. Porque Dios no mira tu condición esta mañana, amigo y hermano. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo actúas? Simplemente lo que Dios mira en ti es que le creas. Y no solo que creas en Dios, que le creas a Dios. Cualquiera cree en Dios, hasta los demonios creen. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios es simplemente la fe del religioso. Todas las religiones creen en Dios. Pero creerle a Dios va más allá, porque creerle a Dios es obedecer a Dios. Es hacer como Él manda. Y estos hombres no solo creyeron en Él en su existencia, sino que le creyeron a Dios. Noé le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Por eso la fe de Abraham fue obediente y confiada. Obediente y confiada. Porque si usted mira, primero Dios le ordena que salga de su tierra y de su parentela. Mas luego lo pone a prueba una vez estando en la tierra, a donde Dios lo trajo. Ahí Dios no solamente probó, cuando estuvo ya en la tierra en obediencia, sino que le anunció que de su mujer tendría un hijo. Abraham ya era un hombre de casi 100 años y Sara tenía 90 años, y lo peor es que Sara era estéril. Y no solamente estéril, a la edad de 90 años ya no podía tener hijos. Por eso dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Imagínese usted, contra esperanza. Él ya estaba viejo. Su esposa, estéril, nunca había tenido hijo, y aparte de ello, ya era imposible para una mujer a esa edad. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, Abraham solo le creyó y punto. Eso es lo que Dios demanda. Abraham obedeció a Dios. Tuvo una fe decidida y obediente. Él solo creyó las promesas de Dios. Por lo tanto, actuó según su creencia. Él creyó, por lo tanto, obedeció. Porque es que ahí es donde está el secreto. Si usted le cree a Dios, tiene que manifestarlo por la obediencia. Él, Abraham, creyó que le daría un hijo a pesar del momento, las circunstancias de la vida. Abraham creyó que finalmente ese hijo que Dios le dio y que Dios le ordenó sacrificarlo, Abraham no se lo negó. De una vez emprendió el camino rumbo al monte Moria, y Abraham creyó. Note usted la forma cómo se manifiesta la fe. Entonces, cuando Abraham ya llevaban 3 días de camino, le dice a sus criados, quédense aquí al pie de la montaña, entre tanto que yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Entonces, su hijo le pregunta, bueno, tenemos el fuego,
tenemos la leña, tenemos el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Aquí es donde Abraham refleja una fe profética y le dice a su hijo, Dios se proveerá. Note que Abraham lanza una profecía. Dios se proveerá de cordero. 2000 años antes de la cruz, Abraham anunció el cordero de Dios. Se proveerá. Y dice la Biblia que por la fe, Abraham ofreció a su hijo por la fe. Porque creyendo que era más poderoso el que se lo había dicho, y él creyó que Dios podía devolvérselo aún de la muerte, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Qué bonito eso. Pero es que Abraham no era un ángel. Abraham no era un querubín. Era un ser humano común y corriente. Mire de dónde lo llamó. Era un idólatra. Pero Dios lo llamó y lo que honró a Dios fue la fe de Abraham. Entonces, creía que Dios crearía de él una simiente y que su hijo que era la simiente se lo devolvería. Abraham creyó en la ciudad eterna. Creía en el poder de la resurrección porque creyó que su hijo volvería. Una ciudad celestial. Sería heredero del mundo, fue lo que Dios le prometió y Abraham se lo creyó. Entonces aquí tenemos la fe, la prueba de la fe de Abraham. La fe de Abraham fue una fe que obedeció a todo costo sin refunfuñar. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo y no se lo negó. No se lo negó. Promesas que de la simiente de él vendría el Mesías. Eso dice Génesis 12. Le ofreció una tierra prometida. Le ofreció que moraría en esa tierra. Le ofreció que de su descendencia saldría una nación como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Cómo le parece? Abraham creyó la promesa de que él sería una bendición, porque Dios le dijo, engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás bendición. Y como creyó, usó a su propio hijo como una ofrenda, de donde Dios, desde luego, lo hizo para probar su fe. Entonces, Abraham consideró la exigencia de Dios, pero nunca se la negó. Por eso, no dudó en ningún momento porque Abraham se dio cuenta que las órdenes de Dios eran serias. Él sabía que Dios nunca le incumpliría las promesas y que Dios podía cumplirlas en Isaac aún, que le pidió que se lo ofreciera. Abraham, note que Dios puso a Abraham a prueba por encima de todo y Abraham le creyó. Por eso, iglesia, nosotros debemos confiar en Dios de un modo supremo, amarlo y confiar en Él por encima de todo. Debemos creer en Dios aunque no podamos entender los caminos de Dios en el momento. Debemos confiar en Él y tener una fe sacrificial. No importa lo que Dios nos pida. Repasando el libro de Job, encontramos en los primeros 37 capítulos del libro de Job una serie de preguntas y de quejas de Job y de sus compañeros. Pero mirándolo al final, cómo Dios le habló a Job y cómo él entendió la grandeza de su poder y por qué ocurren las cosas.
Job tiene que decir, de oídas te había oído, pero no te conocía. Dios no da órdenes tontas, hermano. Dios no habla cosas incoherentes. Cuando Dios dice las cosas, las dice con toda la seguridad porque Él es Dios. Abraham, Moisés, la fe de Moisés. Este nos enseña que seguir a Cristo a veces no es un camino fácil. Si usted va a seguir verdaderamente a Jesucristo, tiene que renunciar a sus placeres, a su vida y muchas veces a la comodidad del mundo. Dios llamó a Moisés, lo llamó porque tenía un programa con él. Si Dios te llamó a ti, hermano, es porque tiene un programa contigo. Es porque Dios quiere que tú formes parte de la iglesia del Dios viviente, que es columna y apoyo de la verdad. Moisés eligió a Dios y a su pueblo, renunció al mundo y a sus placeres. La fe de Moisés fue una fe expiatoria, una fe que eligió a Dios y escogió a su pueblo antes que el pueblo de Egipto. Dios lo tenía reseñado desde antes que naciera, como usted sabe la historia de él. Moisés tenía todo cuanto podía desear una persona en la tierra, todo. Recuerden que él fue creado por la hija de Faraón, fue prohijado por ella, con el propósito de que cuando Faraón muriera, Moisés sería el seguro sucesor de Faraón. Pero a los 40 años, movido por la fe y por el amor a sus hermanos, sale y encuentra que un egipcio estaba maltratando a un hermano hebreo. Lo defendió y mató al egipcio y lo enterró, pero eso le causó desde luego el que tuviera que huir. Se fue, huyó, aún teniéndolo todo. Moisés tenía educación, tenía conocimiento, fama, riquezas, posesiones, propiedades, poder, autoridad, posición, responsabilidades, un hogar, una familia rica. Lo tenía todo, pero Moisés lo dejó todo. Él sacrificó todo por Dios y por sus promesas. La simiente prometida y la tierra prometida. Esta es una escena que nosotros debemos considerarla siempre. Siempre. Moisés no solamente tuvo una fe sacrificial, sino una fe expectante. Expectante, bueno, sacrificial, porque renunció a todo. A todo es todo. Pero tuvo una fe expectante. ¿En qué consiste la fe expectante de Moisés? Porque él puso su mirada en el galardón. Note usted que Abraham puso su mirada en una patria celestial y en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés puso la mirada en el galardón. Moisés también creyó en las promesas que Dios se había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su pueblo. Moisés creyó en la simiente prometida y también creyó en la tierra prometida. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice que menospreció las cosas de esta vida y consideró que habían cosas mejores, más importantes que las cosas de esta vida. Eligió, dice Hebreos, eligió el sufrimiento de Cristo, eligió la simiente prometida del Salvador en vez de las riquezas de Egipto.
consideró que el galardón de la promesa de Dios a Israel era mejor que el galardón de las riquezas terrenales. Moisés renunció a toda la gloria terrenal por el bien del pueblo y la gloria de Dios. Así Cristo renunció a su gloria por amor a los hombres. Fue despreciado y menospreciado, desechado, sufrió el abandono, dejó la gloria del cielo por los golpes de la tierra, dejó el trono del cielo por la cruz, dejó la gloria y la alabanza de los ángeles y los querubines por la vergüenza y los insultos de su propio pueblo en la tierra. Eso fue Jesús. Moisés en su época y en su generación compartió también los sufrimientos de Cristo porque también renunció. Moisés prefería sufrir por el bien de su pueblo que disfrutar de los lujos del mal. Las riquezas de la tierra eran despreciables comparadas con la recompensa de Dios. Una fe persistente. Moisés tuvo una fe persistente. Valientemente Moisés no solamente renunció, sino que pacientemente esperó 40 años en un desierto de donde Dios lo llamó. Renuncia a todo y se va a un desierto donde no existen ninguna comodidades. Cuando hablamos de fe persistente, estamos hablando de que con todo eso, Moisés se aguantó. No solamente el desafío de Faraón, sino la impertinencia, la soberbia, la rebeldía y la murmuración de su pueblo 40 años en el desierto. Eso se llama fe persistente. Una fe que aguanta, una fe que soporta, una fe que en medio de todo se mantiene firme porque tuvo su mirada puesta en el galardón. Cuando Dios le dice, vas a morir, vas a morir. Le dice Dios a Moisés, entrégale tu liderazgo a Josué, ora por él, impon las manos, díselo al pueblo que Josué va a tomar el liderazgo, porque tú, Moisés, vas a morir. Moisés, no vas a ver la tierra prometida. Te voy a llevar al monte de donde la veas, pero no vas a entrar en ella. Moisés no se puso a chillar. Él sabía que este era el camino de los hombres. Sí. Entonces, dice la Biblia que Dios le dice a Moisés, tú vas a ser reunido con tus padres. Es decir, vas a morir. Moisés no hizo un lamento, ni reunió a un pueblo para que hicieran luto por él. No, simplemente sabía, como debe saber todo creyente, que ese es el camino normal de todo ser humano. ¿Cuál camino? La muerte. Tristemente, ninguno de nosotros quisiera pasar por ahí. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Claro, ninguno de nosotros quiere echarle mano a esa ganancia. Eso aparentemente es normal. Nadie se quiere morir. Pero mire usted, hermano y amigo, lo que es tener confianza en Dios. Moisés había caminado en la tierra 120 años, 40 años en Egipto como príncipe, 40 años en el desierto y 40 años como líder del pueblo. Sabía el camino que le correspondía como todo ser viviente, y por eso dice que tiene una fe persistente. Moisés podía haberle pedido a Dios que le alargara más los días, pero no, él supo que era el momento. Era el momento. Moisés en su fe resistió las circunstancias y los embates del pueblo y se mantuvo hasta el final. Moisés tuvo una fe salvadora,
Fue la fe de Moisés y la intercesión que hizo con su hermano Aarón la que salvó varias veces a su pueblo. Usted ve en el capítulo 32 de Éxodo, cuando encontró Moisés a su pueblo en la idolatría, y Dios le dice a Moisés, apártate de ellos, los voy a destruir y te pongo sobre un pueblo diferente. Moisés se puso de rodillas a interceder por el pueblo. Qué bueno entender, iglesia, qué es intercesión. Intercesión no es orar por mí mismo, porque es que a veces pensamos, oremos por fulano, por fulano. La intercesión abarca toda una nación, todo un país y toda una iglesia. Moisés no oró por su hermano Aarón, oró por el pueblo. Se postró de rodillas y dijo, Señor, no lo hagas. ¿Se darán cuenta tus enemigos que tú mataste a este pueblo? Y los enemigos van a blasfemar tu nombre porque van a decir, como no fue capaz de meterlos a la tierra prometida, entonces los mató. Y blasfemarán tu grande nombre. Y Dios dice a Moisés, lo he perdonado conforme a tu dicho. Ese es un momento de intercesión muy importante. Segundo, en el capítulo 16 de Números, cuando el pueblo se rebeló, que Dios comenzó en el pueblo una terrible mortandad, Moisés le dice a Aarón, toma el incensario y pon en él incienso y vente y ponte entre Dios y el pueblo, porque ha empezado la mortandad. Esa es otra forma de interceder por un pueblo. Eso se llama intercesión. Intercedió porque tenía una fe salvadora y varias veces lo hizo por el pueblo. Eso significa fe salvadora. Entonces, Dios estaba, desde luego, preparado, mantiene siempre para sacar a Israel de Egipto y ponerlo en la tierra prometida. Pero varias veces se rebelaron, pero la intercesión de un hombre que creyó, que persistió y que tuvo una fe salvadora, fue la que en muchos casos libró a Israel. Por eso, iglesia, en esta mañana, no tengas temor de las circunstancias. Vivimos en un mundo incierto. No le eches la culpa a Dios de las cosas que pasen. No. Dios sabe por qué ocurren las cosas. Hay mucha gente de los nuestros porque ha perdido un familiar en estas circunstancias de la vida y comienzan a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué permitió? Dios, ¿por qué lo hizo? Mi madre, mi padre, mi tío, mi hermano, mi hijo, ¿por qué? Y entonces comienzan a cuestionar a Dios como si nosotros fuéramos dioses también. Tenga cuidado con eso, hermano. A Dios no se puede cuestionar. Él sabe por qué lo hace. No tenemos que darle órdenes a Dios. Ni Él está pidiendo nuestra opinión. No, Él no trabaja con base a nuestros pensamientos y a nuestras opiniones. Solo nosotros no necesitamos estar listos, estar preparados para cualquier circunstancia. Si Dios me sana, está bien. A Él sea la gloria. Pero si no me sana, está bien. A Él sea la gloria. No te preocupes tanto por las cosas de esta vida, por tu salud, por tu sanidad, por las cosas que necesitamos humanamente. Preocúpate por la vida celestial y eterna. En esto pensaron estos varones, Abraham y Moisés. No se preocuparon por las cosas de esta vida, siempre miraron con fe. Hermanos, vivos o muertos del Señor somos. Tranquilo. Si nos toca morir, ese es el camino que nos trazó Dios. Dios no le garantizó a nadie que nos iba a morir si se convirtiera. Al contrario, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio.
Dios no se comprometió con usted ni con nadie de que no iría a sufrir alguna enfermedad. No. Dios se glorifica en todo esto, pero deje a Dios que Él funcione porque Él es el que manda. Él es el que determina. Vea tres cositas para terminar esta mañana. La primera, el Señor cuando enseñó el Padre Nuestro, que es una oración que se debe practicar, no rezar. Él dijo, entre ellas, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Pablo dijo, ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús en el huerto del Getsemaní dice, Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba, pero si no es posible, hágase tu voluntad. Jesús mismo sintió temor de la muerte, pero él dijo, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Quién no tiene temor de la muerte? Todos, todos. Pero ese es el camino que está trazado desde la eternidad. Ahora, hermanos, el problema nuestro no es morir aquí, tenemos que morir. Lo que usted y yo debemos prepararnos para la vida celestial. Abraham como Moisés pensaron igual. Ellos esperaban una ciudad celestial y esperaban también una patria celestial y una ciudad celestial. Los dos, a pesar de la diferencia que había del uno al otro, eran 500 años de diferencia, pero creyeron en el mismo Dios y esperaron lo mismo, una patria celestial y una ciudad celestial. Fíjense ustedes, hermanos, que al final del capítulo 11 de Hebreos, después de que menciona esa larga lista de la galería de la fe, dice, y todos estos, todos murieron esperando lo prometido. Dice, murieron sin recibir lo prometido. Note eso, sin recibir lo prometido. Esperando Dios alguna cosa mejor para nosotros, a fin de que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, estos hombres que le creyeron a Dios esperaron y en su vida no recibieron lo que esperaron, porque Dios tiene para ellos y para nosotros una ciudad mejor, una patria mejor, un cielo mejor y una vida mejor. Así que, hermano, te animo en el nombre de Jesús. Tenemos cosas mejores, esperamos cosas mejores. Nuestra vida que aquí se deteriora, no hay nada que esperar en este planeta. Cree solamente, espera solamente en el Dios de la eternidad que tiene cosas mejores de las que tenemos en esta vida. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento, que aquellos que por alguna circunstancia están en momentos difíciles, desanimados, desalentados, con la fe por el piso, Señor, abre tus ojos y hazles entender a ellos que nuestra vida aquí es pasajera, es terrenal, que esperamos una patria mejor, una ciudad mejor, donde no habrá llanto ni dolor. Señor Jesucristo, ayúdanos a soportar las aflicciones con paciencia y con fe persistente hasta que tú regreses o hasta que el día de nuestra muerte llegue y que podamos decir, sorbida la muerte en victoria y que podamos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ayúdanos en estos momentos tan difíciles para mucha gente. Consuela a los enlutados, a los hermanos desanimados, a los que han perdido un familiar, consuélales, envíales
tu espíritu y tu consolación para que ellos sigan persistiendo en esta fe, que es una fe que tiene trascendencia eterna. En el nombre de Jesucristo, amén.